Muy bien, alumnos, vamos a empezar con este pequeño videito muy casero, pero que espero que igual sirva para que se entiendan algunas cositas. Estos números complejos, pero no voy a explicar todo el concepto de números complejos, que hay mucho de internet, muchos profesores se lo habrán explicado, sino más que nada hacer hincapié en que los números complejos son ni más ni menos que una herramienta que nos va a servir para entender conceptos físicos un poquito más sofisticados en la parte de electricidad. Lo primero que se me ocurrió para entender números complejos es para qué nos complicamos la vida con una letra I latina o una J, que es lo que vamos a usar nosotros, por qué separamos en una parte real e imaginaria. En algunas cosas que uno quiere describir, por ejemplo, una persona quiere ir al piso 7 de un edificio, el ascensor no necesita mucho más que los botones del 1 al 10, por ejemplo, o del 0 al 10, y con eso es suficiente para indicar a qué piso quiere ir. Ahora, si la persona quiere ser un poco más precisa y quiere ir al departamento 3 del piso 7, ya necesito dos datos o dos argumentos, se llama. Uno representa el piso y otro representa una ubicación. Yo voy a aprovechar que tengo esto llamado retículo osciloscopio, que no tiene nada que ver con números complejos, pero que bueno, me puede servir un poquito el cuadriculado. Con lo cual acá puede ser que tengo el piso 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Y puedo decir que el departamento 3 sería esta ubicación que está acá. Es claramente visible que necesito de dos argumentos: la ubicación horizontal y la posición, llamémosle, la ubicación en sentido vertical. Vamos a continuar ahora entonces con un segundo ejemplo. Supongamos que esto es el plano de una ciudad. Vamos a plantear que esto es el este, esto es el oeste, esto es el norte y esto es el sur. Y nosotros estamos parados en este origen. Y yo le voy a decir a una persona: mira, tenés que llegar hasta acá. Entonces, para llegar hasta acá, tenés que hacerme 4 cuadras hacia el este. Y después de ahí tenés que caminar 3 cuadras hacia el norte. ¿Sí? Yo lo voy a indicar acá. Vamos a indicar las 4 cuadras en sentido este y las 3 cuadras en sentido norte. J, vamos a indicar como J3. Esta J que está acá me estaría indicando que el traslado sería en sentido norte-sur. Si le pongo 3 va a ser en sentido norte. Si le pongo, por ejemplo, -3, el sur sería la parte negativa del norte, para que se pueda interpretar. Lo mismo ocurre con el oeste, serían los valores negativos del sentido este-oeste. En definitiva, no importa si el recorrido lo hace por esta vía o lo hace por esta vía. Si la persona camina 4 cuadras al este y 3 cuadras al norte, va a llegar al punto de destino. Ahora, si en lugar de estar en un centro urbano, está en un terreno, en el campo, alguno puede decir: no, hagamos lo siguiente, hagamos este recorrido. ¿Sí? Y también vamos a llegar. Entonces, yo ya hice la cuenta. Este ángulo que está acá da más o menos, da con decimales, pero vamos a obviar los decimales, aproximadamente da 36 grados. Y este trayecto que está acá son 5 cuadras. ¿Sí? Si se fijan, esto es un triángulo, la cual tengo cateto de 4, el otro cateto de 3, la hipotenusa me va a dar 5. Para hacerlo sencillo, sin complicarnos la vida con la parte de cuentitas. Entonces, ¿cómo puedo representar este traslado desde mi origen hasta mi punto de destino? Por un lado le puedo decir que hagas 4 cuadras sentido este, más J, me representaría que sería el sentido norte-sur, más J3. ¿Sí? Que es igual
Quiere decir que yo voy a hacer 5 cuadras. Y si la persona está mirando hacia el este y esos son 0 grados, si rota 36 grados y desde el origen camina las 5 cuadras, va a llegar también al destino. Quiere decir que estos son 36 grados. ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? Esto se llama binómico. Binómico. Y esto es la forma polar. Es el mismo número complejo expresado o en forma binómica o en forma polar. Esto es como hablar en español y esto es como hablar en inglés. Conceptualmente el concepto es el mismo, el contenido de la frase, pero lo puedo expresar en español o en inglés como si fueran dos idiomas distintos que dicen la misma cosa. ¿Cómo represento una con otra? Bueno, esto va a ser la parte que llamamos real, esta es la parte imaginaria. Esto lo vamos a llamar módulo, lo vamos a llamar con la letra R mayúscula. Y esto lo vamos a llamar ángulo alfa. ¿Cómo relaciono una con otra? Bueno, si yo agarro un compás, el compás yo voy a poder hacer un trazo que tiene esta forma. ¿Sí? No quedó muy lindo, pero hagan de cuenta que esto es un arco. Esto es una circunferencia que me va a ocupar todo esto. Acá no me entra en el pizarroncito, pero es una circunferencia. Si yo pongo la luz del sol acá arriba y me proyecta la sombra de este poste caído a 36 grados, yo voy a poder relacionar esto de la siguiente manera. ¿Sí? Esto es la parte real. La parte real va a ser igual a los 5 que están acá, que es la parte del radio, por el coseno del ángulo alfa. Toda proyección que hace el sol sobre esta parte que está acá, sobre el piso, siempre está relacionada con la función coseno. En cambio, si vengo a la noche con un auto e ilumino con luz desde este lado, desde la derecha, e ilumino las sombras sobre esta pared, me va a quedar que la parte imaginaria, la proyección, la parte imaginaria, va a ser igual a este mismo radio, pero por la función seno de alfa. ¿Sí? Entonces, de esta manera relaciono, teniendo estos dos datos, cómo puedo obtener este 4 y este 3. Ahora, si quiero hacer el proceso inverso, ¿cuánto vale este radio? Bueno, recién lo mencionamos. Sería la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. ¿Sí? Hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos. Eso lo habrán visto años atrás. El ángulo por ahí es un poco más difícil de recordar, ¿no? Es una identidad trigonométrica, una función trigonométrica que se llama arco tangente de esta parte, de la parte imaginaria, dividido la parte real. Y alguno por ahí se quiere agarrar la cabeza con todas estas expresiones. Realmente no hay que saberlas. Sabiendo de dónde vienen y viéndolas una vez y tratando de relacionar una con otra, la calculadora tiene la capacidad de que con dos argumentos yo le digo pasa polar y le pongo el argumento 4 y 3 y ya me va a dar el 5 y el 36. ¿Sí? No hace falta aprenderse esto de memoria. Realmente no es necesario. La calculadora también tiene la función de, si tengo la forma polar, lo puedo pasar a la forma binómica, que para la calculadora la llaman rectangular, pero es lo mismo. Teniendo el argumento 5 y el ángulo 36, puedo llegar al valor 4 y llegar al valor de 3. Vamos a sumar otro número. Vamos a ver cómo se hace la suma. ¿Sí? En forma binómica es muy fácil sumar. Después vamos a ver que en forma polar es fácil multiplicar y dividir. Entonces vamos a sumar, por ejemplo, 1 menos J2. A ver, ¿qué da esto? No sé ni cuánto da porque no hice la cuentita todavía. Pero ¿y cómo es lo que tengo que hacer? Si a la persona le dije que haga 4 cuadras hacia el este y ahora le digo que haga una más, va a llegar hasta el 5. Esto es 5.
Ahora, de las 3 cuadras que hizo hacia el norte, le estoy diciendo que haga negativo, es decir, serían 2 cuadras en sentido negativo, que sería hacia el sur. Este menos 2 me indicaría que en vez de ser norte es sur. Con lo cual me va a quedar 3 menos 2, 5 más J1. Con lo cual, la persona estando acá hace una cuadra hacia el este y me baja 2 cuadras, va a llegar hasta este punto. ¿Sí? Para no complicar un poco el dibujo, no voy a hacer acá el módulo, pero se puede calcular. ¿Sí? No hay inconveniente en calcularlo. Y va a tener justamente un módulo y un ángulo. Acá se puede ver que se pueden sumar y restar. Si hubiese querido restar este número menos este, bueno, simplemente tengo que hacer 4 menos 1. Vamos a hacerlo acá. 4 más J3. Y yo quiero restar. Esto es una suma. Yo ahora quiero restarlos. 1 menos J2. Sería 4 menos 1, 3. Acá me va a quedar menos con menos más. Con lo cual me va a quedar más 3 menos 2. Me va a quedar más J5. Así que esta es la forma en que se puede sumar y restar en forma binómica. Muchas veces vamos a ver, cuando veamos la multiplicación y división, vamos a ver que es muy fácil hacerlo con forma polar. Forma binómica como si fuese idioma en español y forma polar como si fuese idioma en inglés del mismo concepto. El concepto sigue siendo exactamente el mismo, lo que cambia es si lo expreso en español o en inglés. Muchas cosas me conviene manejarlas en español, muchas cosas me conviene manejarlas en inglés. Por ejemplo, la suma y resta me conviene hacerlo en binómica, multiplicación y división me conviene hacerlo en forma polar. Por eso vamos a trabajar mucho de ahora en más en esta materia haciendo pasos de binómico polar, de polar a binómico, que con una calculadora y unos videitos que les puse en Classroom lo van a poder hacer sin inconvenientes. Muy bien, lo que vamos a ver ahora son dos números complejos que los vamos a multiplicar y a dividir. Y los puse en un formato polar, porque es más fácil hacerlo en formato polar. ¿Cómo hacemos Z1 por Z2? Lo que se hace es, se multiplican los módulos y se suman los ángulos. Multiplicación de módulos, suma de ángulos. Con lo cual esto me va a quedar, vamos a hacerlo bien, ¿no? 10 por 2. Y esta es una recomendación que siempre hago. Vamos a poner unos corchetes acá con una suma. Vamos a ver que en la división es importante esto. Vamos a hacer 45 grados más 30 grados. Con lo cual este resultado me va a dar 20 con un ángulo de 45 y 30 me da 75 grados. Bien. ¿Cómo se hace Z1 dividido Z2? Se dividen sus módulos, se restan sus ángulos. División módulos, resta ángulos. 10 dividido 2. Acá volvemos a poner los corchetes, los paréntesis, donde se restan. Acá me va a quedar 45 grados y acá me queda 30 grados. Esto me va a dar 5 y esto que está acá me da 45 menos 30, 15 grados. ¿Por qué insisto con los paréntesis? Porque hay una resta acá y este ángulo puede llegar a ser negativo. ¿Sí? Entonces, cuando tengamos menos con menos, nos vamos a dar cuenta que el menos por menos me va a dar más y se suman los ángulos. ¿Sí? Seguramente en el ejercicio que vamos a ver más adelante se van a dar cuenta de que es importante esto para no confundir una resta con una suma. Espero que todo esto les sea de utilidad y puedan resolver los ejercicios y cualquier duda me consultan. Saluditos.